Hola amigos, hoy es domingo 23 de agosto de 2020 y estas son las lecturas que vamos a reflexionar el día de hoy. Para la reflexión de hoy me gustaría iniciar con el Evangelio. El Evangelio de hoy trae un mensaje súper enriquecedor, como siempre, pero el de hoy me llama mucho la atención y ya les voy a contar por qué. Inicia con una pregunta que Jesús le hace a los apóstoles. Jesús les pregunta, y me voy a remitir directamente al texto para ser precisos. Dice, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Él les pregunta, ¿qué dice la gente que es Él? ¿Quién cree en los demás que es Él? Y luego les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ellos le contestan. Y Pedro le contesta de una manera muy natural, pero muy desde el fondo de su corazón. Él le dice, tú eres el Mesías. Y a Jesús esta respuesta le gusta demasiado, le conmueve en su corazón, porque se da cuenta que Pedro no le está contestando lo que él quiere escuchar, sino que ha sido algo que Dios le ha revelado en su corazón. ¿Cómo nos revela Dios cosas en nuestro corazón? A través de la oración. No sé si a ustedes les ha pasado, pero conocemos a veces personas que hablan muy bonito de Dios, de la fe, de la iglesia, de la palabra, pero como que sentimos que nos hablan por decirnos cosas bonitas. En cambio hay otras personas que cuando hablan nos tocan el corazón. Hay otras personas que cuando hablan de Dios transmiten su amor. Alguien me decía alguna vez que hay personas a las que se les ve en los ojos ese brillo del amor de Dios. Y eso, creo yo, es lo que Jesús vio en Pedro cuando le contestó, que en ese hombre de poca fe estaba Dios. ¿Y cómo estaba Dios en él? Seguramente porque Pedro hablaba con el Padre, oraba, se mantenía obediente, aunque no era el mejor de los apóstoles, porque ya en evangelios pasados vimos que era un poco testarudo, era un poco falto de fe. Entonces hay como una contradicción en ese Pedro, pero Jesús logra ver en ese Pedro amor, bondad y a Dios. Y por eso mismo es que le da una misión súper importante. Vamos a leerla. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué bonito. Qué bonito es como Jesús decide confiarle esa misión tan grande a Pedro, solamente porque él le contestó desde el fondo de su corazón lo que Dios le había revelado. ¿Y cuál es esa misión que le ha dado? Bueno, ser la cabeza de la iglesia. Por eso Pedro es el primer papa. Y esto me hace pensar mucho en nosotros, sobre todo en nosotros como jóvenes, que a veces creemos que no tenemos como un propósito en la vida, que quizás en el mundo en el que vivimos, que nos muestran tantas cosas con tanta información, imágenes, videos, música y tantas cosas que nos están bombardeando todo el tiempo, se nos olvida pensar en cuál es nuestra misión, nuestro propósito, y por eso mismo, porque preferimos irnos a esas fuentes de información, a esos otros sitios, olvidamos por completo la conexión con Dios y tratar de consultar, de identificar y de asumir esa misión que Dios nos ha dado. O a veces creemos que no somos lo suficientemente buenos para que Dios nos haya dado una misión. Y mira, Pedro, al que Jesús le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ese mismo Pedro que más adelante va a negar a Jesús, fue al que le puso en la cabeza de la iglesia. ¿No? Y me hace pensar un poco en los evangelios que hemos leído esta semana, donde hablamos que los últimos eran los primeros eran los últimos. Porque fíjate, Pedro podría ser, digamos, si nos dicen hoy en día, uno dice, Pedro, el líder de la iglesia, si nos describieran a una persona como Pedro. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque vio en el corazón de Pedro a Dios. Porque vio que Pedro hablaba desde su corazón, desde lo que el Padre le había revelado. Y es muy importante que nosotros aprendamos a ser como Pedro.
a aceptar nuestros defectos, a aceptar nuestro pecado, a reconocernos pecadores, a reconocer que necesitamos de Dios, pero también a acercarnos a Él, a Dios, para que se revele en nuestro corazón qué espera Él de nosotros. Generalmente cuando yo tengo una situación negativa o algo que me cuesta mucho trabajo entender y aceptar en la vida, me gusta en la oración decirle a Dios, bueno Dios, ¿qué esperas de mí con todo esto que estoy viviendo? ¿Qué esperas de mí con esto que está pasando? ¿Qué esperas de mí en medio de esta pandemia? ¿Qué esperas de mí en medio de mi enfermedad? ¿Qué esperas de mí en medio de mi desempleo? Porque muchas veces nos quedamos como con las cosas negativas, nos quedamos como en las derrotas y preferimos quedarnos ahí diciendo pobrecito, estoy sufriendo mucho, es que en esta pandemia perdí muchas cosas, es que en esta pandemia ya no veo a mis amigos, es que por esta pandemia perdí mi empleo y nos gusta quedarnos ahí diciéndonos pobrecitos. Y creo que hoy Jesús nos muestra a través de Pedro que no importa lo mal que le hayamos pasado, que no importa nuestros defectos, que no importa nuestro pecado, nuestras falencias, todo eso es porque tenemos una misión y necesitamos de todas esas cosas para hacernos más fuertes y poder cumplir esa misión. Hace 8 días hablábamos de los dones que el Señor nos ha dado a todos y de una misión que Él nos ha dado y a la que no podemos decir que no. O sea, todos tenemos una misión y no podemos negarnos, no podemos decirle como, ay, sabes que ya no quiero. Y me acuerdo mucho que en Moisés, en la historia de Moisés, pues Moisés era tartamudo y le daba mucho miedo, pues imagínate una persona tartamuda ir a enfrentar al faraón con el mensaje de Dios. Y Dios le dice cómo enfrentarlo, cómo superar esa dificultad. ¿Para qué? Para lograr la misión que le había dado. Entonces, fíjense que Dios es consciente de nuestras falencias, Dios es consciente de que necesitamos de Él para ser mejores, pero también nos da las herramientas necesarias para superar todas las dificultades y cumplir la misión que nos ha dado. Y son muy lindas las lecturas de hoy, porque en la segunda lectura y en el Salmo enaltecemos a ese Dios todopoderoso, misericordioso, cuya bondad es infinita. Voy a leer una parte de esa segunda lectura. Dice, qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. Es muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso porque si uno empieza a atar un poquito todo lo que estamos hablando hoy, pues lo que hace Jesús con Pedro no es más que una muestra de misericordia, no es más que una muestra de fidelidad y de confianza, porque al final Jesús no va a dejar solo a Pedro. Después vamos a ver que va a enviar su Espíritu Santo para acompañarlo y para multiplicar sus dones y que esa misión sea mucho, mucho más grande hasta lo que hoy conocemos como Iglesia Católica, ¿no? Es muy hermoso porque a Él no le importa si tú vienes con tu corazón herido, si tú vienes con tus caídas, si tú vienes de pronto triste, decepcionado, con tu mal genio, con tu orgullo, con todas esas cosas, a Él no le importa eso, porque Él sabe que dentro de ti hay mucho más potencial por explotar y hay muchas más cosas que tú vas a poder lograr, desde las cosas buenas que Él te ha dado, desde todas esas virtudes que tú tienes, y te va a enviar a su Espíritu para que tengas la fortaleza de superar todas las dificultades que se interpongan en el cumplimiento de esa misión. Porque Dios se mantiene fiel, su misericordia está con nosotros y su poder es invencible. No quiero terminar sin que te lleves una pregunta, y es, ¿quién dices tú que es el Señor? Muchas veces pensamos que el Señor es alguien allá, distante, el Dios que está en el cielo, que nos ve desde allá, que nos dirige. Algunos tal vez lo vean como si nos manejara como marionetas. ¿Quién crees tú que es Él? Y piénsalo, quizás nos podamos botar a decir muchas cosas, pero es una pregunta que debemos resolver desde la oración, desde un diálogo con Dios. Tu fidelidad
fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la bondad que derramas sobre nosotros, por las bendiciones que nos das todos los días. Te damos gracias, Señor, por estos momentos de dificultad que estamos viviendo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener fortaleza y entendimiento para seguir asumiendo lo que estamos viviendo. Ayúdanos a sacar cosas positivas de todo esto. Te damos gracias porque te has fijado en nosotros, Señor, porque nos has dado una misión y un propósito de vida. Gracias, Señor, porque no te importa mi pequeñez, no te importan nuestros pecados, no te importan nuestros defectos. El hecho de ser hijos tuyos te basta para hacernos colaboradores tuyos. Gracias, Señor, ayúdanos a entender y a asumir esa misión y ese propósito con valentía, con alegría, a poner todas nuestras virtudes, nuestras fortalezas en pro de cumplir esa misión que tú nos has dado, para que como Pedro aceptemos y a toda costa cumplamos esa misión que nos has encomendado, sabiendo que tú estás con nosotros y que nos envías a tu Espíritu Divino para fortalecernos y para llenarnos de dones maravillosos que nos permitirán compartir tu mensaje de amor con los demás y llevar a cabalidad ese propósito, siendo felices y entregando nuestra vida entera a ti. Amén. Bueno, yo soy Lorena. Si llegaste hasta el final, espero que Dios haya dejado sembrada una semilla en tu corazón, que crezca y se multiplique en bendiciones para ti y los tuyos. Si te gustó este video, compártelo con quienes quieres, a quienes consideres que les pueda servir este mensaje. Suscríbete, dale like y nos vemos el próximo domingo con una nueva reflexión. Bye.